Sigamos entonces con la parte A. Acuérdense que la parte A es la que evalúa la funcionalidad propiamente tal o la autonomía del adulto mayor. Y la aplicación tiene que hacerse, ¿no es cierto? Como yo les expliqué, al inicio del examen se debe tomar la presión arterial del adulto mayor. Las preguntas 1 a las 5, que están marcaditas en el cuadradito de arriba que les acabo de mostrar en el video anterior, apuntan a la posibilidad de realizar las actividades de la vida diaria. Se debe considerar detectar la capacidad de ejecutar la acción más que la ejecución misma de ella. ¿Ya? O sea, si uno, por ejemplo, hay una parte que dice si se puede cocinar solo y dice, bueno, pero es que yo vivo con mi señora cocina, pero ¿pudiera usted cocinarse solo eventualmente? Sí, ya. Eso es lo que se marca. La primera dice, puede bañarse o ducharse. Y eso es lo que se le pregunta a las personas. En el ámbito rural, si no existe ducha, se realiza la equivalencia a lavarse por sí solo, ¿no es cierto? Hay que buscarle la equivalencia y se le asignan 6 puntos que cuando lo hace sin ayuda de otra persona. ¿Es capaz de manejar su propio dinero? La pregunta se orienta a evaluar la capacidad de la persona para manejar el dinero, aun cuando sea un familiar que lo haga. Se asignan 3 puntos cuando la persona tiene fallas de memoria, pero aún es capaz de planificar el uso del dinero. Y se asignan 6 puntos cuando la persona conoce el valor del dinero y es capaz de planificar sus gastos del mes. Habitualmente los adultos mayores manejan solitos su dinero, así que en ese sentido los puntajes son 3 o 6, ¿ya? En la situación que una tercera persona cobre la jubilación por razones de seguridad, hay que preguntarle igual si es que pudiera eventualmente ir solo a cobrar su jubilación o ver de qué manera podemos preguntar esto. ¿Puede tomar usted sus medicamentos? Se va a considerar un puntaje 6 cuando la persona sabe para tratar qué enfermedad toma el medicamento y además cuando puede tomar sus medicamentos de acuerdo a dosis y horario indicado. Hay una cartilla con los puntajes, que yo no se las traje aquí, pero está en el manual, donde está todo el listado de lo que usted le va a preguntar y el puntaje que le va a asignar de acuerdo a la respuesta. Pero básicamente las preguntas de la 1 a la 4 corresponden a cosas de la vida diaria, donde la pregunta está orientada a ver si la persona es capaz o no de realizar la acción. Preparación de la comida, el puntaje 6 cuando la persona es capaz de idear y elaborar la comida. Si el adulto mayor no cocina, porque alguien provee la comida, es necesario indagar, como yo les decía recién, si puede hacerlo por sí solo, ¿ya? Y de esa manera se van llenando las primeras preguntas, ¿no es cierto?, de la 1 a la 5. Puede hacer las tareas de la casa, puntaje 6, ¿no es cierto?, cuando es capaz de idear y realizar las tareas de la casa, y las tareas de la casa significa hacer el aseo, hacer las camas, ese tipo de cosas, ¿ya? Y aquí está, ¿no es cierto?, lo que yo les decía de la pauta. Aquí está mucho más clara, donde están las preguntas de la 1 a la 5 con los puntajes que usted le va a ir preguntando. Entonces, lo que usted va a anotar es el puntaje que obtuvo y finalmente lo va a sumar. Las preguntas 6 y 7 apuntan al estado cognitivo actual y la reserva cognitiva adquirida a través de la educación formal. En la pregunta 6 se aplica el test de Mini-Mental abreviado, ¿ya? Y que lo vamos a ver enseguida. La pregunta 6 dice apunta a los años de escolaridad, me parece. El Mini-Mental es un examen que aquí no me gustó mucho cómo lo encontré, pero de alguna manera consta de varias preguntas. Ese examen tiene un orden que hay que, digamos, hacerlo en el mismo orden. Y me sale más fácil mostrarles la pauta, ¿ya? Porque básicamente es súper fácil de aplicar cuando ustedes lo han leído y lo han revisado. Y la primera pregunta apunta a la orientación temporoespacial, donde dice, uno le pregunta, ¿qué día es hoy? ¿Sabe qué día es hoy? ¿Sabe cuál es el mes? ¿Sabe qué año? Y ahí ustedes van anotando
ustedes pueden hacer digamos, las siglas que ustedes quieran, o poner un ticket, o bien, mal, no responde, no sabe, y van anotando, ¿no es cierto? Y el total va a corresponder a el puntaje que aparece acá. Se contabiliza cada respuesta correcta con un punto. Por lo tanto, si responde el mes es un punto, si responde el día del mes es un punto, si responde el año es un punto y si responde el día de la semana es un punto. Por lo tanto, el total aquí, acá, para que no se me confunda. Aquí esto vale un punto, va. Aquí vale otro punto. Aquí vale otro punto. Y aquí vale otro punto. Por lo tanto, el total siempre van a ser el máximo, van a ser 4 puntos. ¿Ya? El total de esto es 4 puntos. Si contestó bien, es un punto por cada uno. Ahora dice, le voy a nombrar 3 objetos. Esto es para evaluar la memoria reciente. Después que se los diga, le voy a pedir que repita en voz alta los que recuerde y en cualquier orden, ¿ya? Recuerde los objetos porque se los voy a preguntar más adelante. Y esto ahí generalmente les causa un poco ¿cómo se llama esto? De complicación. Entonces, le vamos a nombrar los 3 objetos que son siempre los mismos: árbol, mesa, avión. Tiene que ser de alguna forma, en una forma pausada, y tiene un puntaje de un punto cada uno, si no me recuerdo mal. Por lo tanto, aquí vamos a tener 3 puntos nuevamente. Si necesitó repetir la palabra, ¿ya? Tiene que poner acá cuántas veces repitió la palabra. Ahora le va a pedir, ¿no es cierto? Le va a decir que repita unos números y tiene que decirlos de atrás para adelante. Entonces uno le dice 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces supongamos que la respuesta de la persona fue 5, 9, 7, estoy inventando, 3, ahí lo hizo bien, y la otra que hizo bien fue acá en el 1. Entonces, en ese caso, las respuestas correctas, que fueron estas dos de aquí, ¿ya? Se contabilizan solo esas dos, y en ese sentido tiene acá 2 puntos, ¿ya? Cada respuesta correcta en la pauta, ¿no es cierto?, son 2 puntos. Aquí vale 1, ¿no es cierto? Aquí vale 1 punto. Aquí vale otro punto. Y por eso acá son 3 puntos. ¿De acuerdo? De alguna forma es bastante simple. Lo importante es que entiendan cómo se va aplicando y cómo se va poniendo el puntaje. Avancemos. Ahora le va a dar un papel y le va a dar ciertas instrucciones. Le va a decir, tome el papel con su mano derecha, dóblelo por la mitad con ambas manos y colóquelo sobre las piernas. Le va a entregar el papel y va a anotar un punto por cada acción realizada. Por lo tanto, perdón, aquí nuevamente todo vale un punto. Supongamos que la persona tomó el papel con la mano correcta, lo dobló lo dobló por la mitad con ambas manos y lo puso entre sus piernas. Por lo tanto, la prueba tiene 3 puntos. Me equivoqué. El total son 3 puntos. Ahora le vamos a volver a preguntar, ¿no es cierto?, las preguntas o las palabras que le dijimos hace un rato atrás, y aquí nuevamente vamos a marcar si responde correctamente, en forma incorrecta, o no responde. Y nuevamente, si tiene todas las palabras correctas, son 3 puntos.
Después van a tener la visioconstrucción, que es este dibujo, ¿ya? Que lo que hace de alguna forma es evaluar la capacidad del cerebro de reaccionar a estímulos externos. Le van a mostrar una cartilla con con este dibujo y le van a pasar un lápiz y la persona tiene que hacer el dibujo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Si ocurre esto, ¿no es cierto?, que los hace separados, ¿ya? Esto, estamos frente a una emergencia, ¿ya? Porque podemos estar frente a una emergencia importante. Si, por ejemplo, ocurre esto, hace un círculo ahí y hace otro que lo va a hacer como ahí, eh, se cruzan, los círculos no es muy parecido, pero básicamente el cruce está, por lo tanto, eso está correcto. Si hace, a ver si me resulta esto, con este dibujo acá es un poco difícil, pero supongamos que están los dos círculos y se tocan acá, ¿ya? Que se están tocando, imagínense que esos dos círculos quedaron pegados, nuevamente hay que tener ojo porque no se están cruzando, la clave es que se crucen. Y para eso tiene que tener esta forma de ahí y esta forma de ahí, ¿ya? Esa es la clave para entender cómo se hace esta evaluación de esta parte. Y vamos a poner si está correcto, incorrecto o no responde y le vamos a poner un punto, ¿no es cierto?, por la respuesta correcta. Vamos a sumar todos los totales y nos va a dar probablemente, o sea, el test total tiene un puntaje máximo de 19 puntos, el normal es mayor o igual a 14 y el alterado es menor o igual a 13. A ver si no se me olvida nada. Claro, cuando el paciente dibuja acá los círculos separados, podemos estar hablando de un estado confusional agudo. Y aquí nuevamente están los puntajes y lo que usted va a poner no es el 13, 14, 13 a 14, 15, 17, 18, 19, sino que va a ocupar estos puntajes de acá, perdón, estos puntajes de acá son los que usted va a buscar, el que tuvo el paciente, y lo va a traspasar a el espacio donde dice mini mental, ¿ya? Y esto es en la parte, esa es la pregunta número 6. Y en la pregunta número 6, donde dice anote el valor del mini mental, usted va a poner este puntaje, no va a poner esto, va a poner este puntaje de acá. En el caso de la pregunta 7, que generalmente tienen dudas, habla de los años de escolaridad. Y los años de escolaridad es la escolaridad formal que tuvo el paciente, ¿ya? No si sabe leer o si sabe escribir. ¿Por qué? Porque el cerebro se va formando y mientras mayor cantidad de educación formal tenga la persona, está comprobado que se hacen más conexiones neuronales. Esas conexiones neuronales que se hacen en la infancia, ¿ya? Permanecen hasta muchos años después, cuando el cerebro ya empieza a deteriorarse, se va a echar mano, ¿no es cierto?, a esas conexiones neuronales que se formaron en la infancia. Por lo tanto, es una forma de proteger al cerebro el hacer mayor cantidad de conexiones neuronales. Recuerden siempre que las conexiones neuronales se van a hacer a través de la educación formal en la niñez. Por lo tanto, esa persona que sabe leer y escribir, pero tuvo 2 a 3 años de educación formal, ¿ya? Va a tener pocas conexiones neuronales que en un futuro o más adelante, ¿no es cierto?, el cerebro cuando las necesite va a tener poco de dónde echar mano. En cambio, una persona que tiene 13 años de escolaridad, o sea, que hizo toda su educación básica y media completa y que además probablemente siguió estudiando, va a tener una mayor cantidad de conexiones neuronales, por lo tanto, en el momento en que el cerebro se empiece a deteriorar, va a poder echar mano a todas esas conexiones neuronales que se fueron produciendo mientras la persona estudiaba.
Eso es lo que se pregunta, o básicamente cuando uno pregunta en relación a los años de escolaridad cumplidos. No es cuánto tiempo estuvo en el colegio, sino que tiene el sentido de evaluar la cantidad de reserva cognitiva que va a tener ese paciente. Esas conexiones neuronales que van a servir de reserva se llama reserva cognitiva. Mientras más años de escolaridad, mayor reserva cognitiva. Mientras menos años de escolaridad, menor reserva cognitiva. Esto no tiene que ver con la comprensión de las indicaciones ni con la capacidad intelectual, tiene que ver con la reserva cognitiva. Y eso quiero que les quede súper claro. Cuando ustedes hacen esta pregunta y la persona les dice, no, yo fui al colegio un par de años y después me sacaron, pero yo sé leer y escribir, da lo mismo. Usted anota la cantidad de años, pero no anota la cantidad de años, anota nuevamente el puntaje que le da la cartilla, ¿cierto? Y este es el puntaje que va a anotar en la pregunta número 7. Finalmente, lo que usted va a hacer es seguir adelante con el puntaje, ¿no es cierto? Y en el caso que en la parte A, o en el caso de que haya menos de 10 años, ¿no es cierto?, de escolaridad, se tiene que discriminar, ¿no es cierto?, en la capacidad cognitiva de la falta de escolaridad con el test de Folstein, extendido, que es el Mini-Mental extendido en el fondo por el profesional a cargo, que generalmente lo hace el médico, y el cuestionario de actividades funcionales de Pfeffer, que es del informante, ¿no es cierto? Y eso en el fondo, usted detectó acá menor cantidad de todo esto que usted tiene acá de puntaje, usted lo tiene que derivar para que sea evaluado, ¿no es cierto?, de menor a 10, entre 8 a 10, ¿ya? Si tiene menos de 10 años de escolaridad y más encima tiene un puntaje del Mini-Mental alterado, automáticamente usted lo deriva para ver si es que es un deterioro cognitivo o si es algún tipo de demencia, ¿ya? Y esa discriminación lo hace el profesional médico a través de el Folstein, que es el Mini-Mental extendido, o el Pfeffer, que es el cuestionario del informante. El Folstein, que es el Mini-Mental extendido, es más o menos similar al otro, pero tiene, digamos, es un poco más extenso y esto lo hace el médico. ¿Ya? Entonces, y esto aquí nuevamente se los traje con destacado, ¿no es cierto? Aquellos pacientes o aquellas personas con escolaridad menor a 10 años, se les debe aplicar el test de Pfeffer y el test del reloj, el cual se realizará en el nivel secundario por especialista. O sea, aquí nosotros no tenemos nada que hacer, solo decimos, este paciente tiene escolaridad menor a 10 años y hay que seguir evaluándolo un poco más. ¿Por qué se hace esto? Porque eventualmente no podríamos discriminar una demencia en desarrollo, porque no sabemos si es que el Mini-Mental lo responde de esa forma porque no tiene la escolaridad completa o porque simplemente realmente está haciendo alguna alteración cognitiva. Las preguntas 8 y 9 miden la funcionalidad del tren superior y la del tren inferior, como yo les explicaba cuando les mostraba la ficha. Y lo que se hace es un test bastante simple. Se le pide a la persona que con los brazos extendidos al máximo posible sobre los hombros, tiene que tomar con ambas manos un objeto. Generalmente es un lápiz y la idea es que se demuestre cómo se tiene que hacer y que lo tome con las dos manos sobre su cabeza. Como dice acá, se pasa un objeto, siempre el mismo objeto, por ejemplo, un plumón, a la altura de la mayor extensión de los brazos del paciente y el objeto lo tiene que tomar con las dos manos. La persona va a tener 0 puntos cuando al hacer la extensión de ambos brazos no logra el rango articular del hombro completo. Ahí lo que estamos evaluando es la articulación del hombro. Tiene puntaje 2 cuando al hacer la extensión de ambos brazos logra el rango articular del hombro completo, pero no toma el objeto con ambas manos, o sea, alcanza a tomarlo con una, pero no con las dos. Tiene puntaje 4 cuando logra el rango articular del hombro completo y toma el objeto con una sola mano. Y tiene puntaje 6 cuando logra hacerlo completo. Y la otra es dejar un lápiz en el suelo, ¿no es cierto?
Y la idea es que tome ese lápiz en el suelo y que no se apoye en ninguna parte al levantarse. También estamos evaluando la capacidad de flexión de la rodilla y de la cadera. Y aquí, nuevamente, los puntajes que les vuelvo a insistir, están en su cartilla para que no nos salgan muy larga esta clase. Entonces, vamos a sumar todos los puntajes que obtuvimos en la parte A y vamos a decir que si el puntaje suma menor o igual a 42, la persona es clasificada en riesgo de dependencia, ¿ya? Si el adulto mayor fue calificado en riesgo de dependencia, debe ser derivado a médico para diagnosticar y tratar los factores de riesgo de pérdida de la funcionalidad pesquisado. Si la persona es mayor o igual a 43 puntos, se califica como autovalente y ese autovalente tenemos que determinar si es con riesgo o sin riesgo. Y ahí vamos a aplicar la parte B del instrumento que tiene que ver con parámetros de presión arterial, parámetros de diabetes mellitus, si lee diarios o revistas o libros, nuevamente el Mini-Mental, que se repite el puntaje que se obtuvo en la parte A, no el puntaje del Mini-Mental, sino que el de la escala. Las preguntas 5 y 6 apuntan a la sospecha de depresión y ansiedad y corresponden a estas que aparecen acá, que dice en el último mes se ha sentido deprimido y en el último mes se ha sentido nervioso o angustiado. Y ahí está el criterio con el que ustedes van a evaluar esas preguntas. En la parte B, si el puntaje es igual o mayor a 46, es autovalente sin riesgo, pero si es menor a 45 va a ser autovalente con riesgo. Automáticamente, si tiene una hipertensión arterial que está descompensada, una diabetes mellitus descompensada o que no tiene capacidad visual para hacer cosas más finas, va a tener un riesgo. El autovalente sin riesgo entonces va a ser derivado a acciones de promoción y prevención y el autovalente con riesgo va a ser derivado a médico para educar frente a la adherencia al programa que corresponde. Y aquí está la cartilla con los puntajes que yo les decía que no valía la pena mucho ahondar en eso, pero básicamente dice la presión arterial, si está normal y no tiene antecedentes de hipertensión arterial, 13 puntos. Si está normal con diagnóstico previo en control y con medicamentos, 13 puntos. Si está normal con diagnóstico previo sin control, pero con medicamentos, 9 puntos. En general, aquí siempre nos sale presión arterial elevada, con diagnóstico con o sin control o sin medicamentos y tenemos que marcar la parte 0, ¿ya? Y lo mismo con la diabetes, sin diabetes, diagnosticada en control y con medicamentos, diagnosticada sin control y sin medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes van a poner el puntaje que aparece a este lado, ¿ya? Que es este puntaje de ahí, ¿ya? Y ese es el puntaje que van a ir poniendo en las casillas de la parte B. Y eso es lo que van a sumar. ¿Ya? Y aquí está el Mini-Mental. Nuevamente, acá tenemos otros puntajes, no son los mismos que las parte A. Y las preguntas de la pregunta 5 y 6, y esto se va a sumar el total. Hay un énfasis en las redes de apoyo, ¿no es cierto?, en la calidad, en la existencia y calidad de las redes de apoyo. ¿No es cierto? Lo vamos a ver con mayor profundidad en la asignatura que viene, que es de gerontogeriatría, pero básicamente los adultos mayores requieren de una red de apoyo para estar seguros, sentirse tranquilos y poder vivir sin mayores complicaciones y si les pasa algo también saber a quién acudir. Las redes sólidas pueden paliar en parte las distintas pérdidas de funcionalidad y no se deben considerar excluyentes las categorías que se mencionan en el examen de medicina preventiva, es decir, una persona puede tener redes familiares, de amigos y vecinales y en este caso se marcan todas ellas. ¿Se acuerdan que yo les mostré en la hojita que tenían varias alternativas y si las tiene todas, las marcan todas? Si la persona no tiene apoyos y está en riesgo de dependencia o en franca dependencia, debe hacerse un esfuerzo y vamos a tratar de movilizar al asistente social, a la municipalidad, al LEAM del lugar, ¿no es cierto?, de la comuna o lo que sea, para poder dejar a esta persona en buenas manos. El índice de Bartel, que también evalúa funcionalidad, ¿no es cierto?,
y que se utiliza cuando las personas tienen alguna discapacidad física evidente. Y aquí vamos a discutir esto en algún minuto, pero básicamente se usa en aquellos adultos mayores que presentan pérdida de la funcionalidad, como también aquellos que usan ayudas técnicas u órtesis, se usa bastón, perdón, se usa muletas o se usa silla de ruedas. Pacientes con dependencia severa, personas mayores que necesitan ayuda de otra persona para recibir la atención del equipo de salud, como por ejemplo aquellas personas que tienen discapacidad psíquica, como una demencia, un retardo mental o un síndrome de Down. Y además, el Bartel es el instrumento que ustedes van a utilizar en la valoración del paciente en el programa de atención domiciliaria para el paciente dependiente severo. Este es el índice de Bartel, es muy similar a las preguntas de las actividades básicas de la vida diaria, de hecho están marcadas tal cual, tienen un puntaje y se va marcando de acuerdo a lo que corresponda y nuevamente se suma el puntaje acá al final. El resultado, ¿no es cierto?, va a ir de dependencia total, severo, moderado, leve o independiente, y a mayor puntaje que alcance el paciente, más independiente es. La escala Yesavage, que es para medir la depresión en el adulto mayor, que es una de las preguntas que cuando el adulto mayor contesta que sí se ha sentido deprimido, automáticamente ustedes aplican esta escala, que es bastante corta, ¿ya? Y tienen que tener ojo con esto que está acá, que generalmente se les traspapela y se equivocan al considerar este puntaje. Y ojo con esto, que las preguntas que están marcadas con asterisco, que son, no son todas, pero están ahí, tienen que fijarse en eso, ¿ya? Un punto cuando responde no a las preguntas marcadas con asterisco, que serían la 1, la 5, la 7, la 11 y la 13, ¿ya? Porque aquí las respuestas son sí o no, pero el puntaje va a depender de la pregunta. Y con eso usted va a tomar el puntaje, lo va a poner acá, lo va a sumar y eso le va a dar la escala que está acá abajo, donde dice que está normal de 0 a 5, depresión leve de 6 a 9 y depresión establecida mayor a 10. Después tenemos el Pfeffer, que tampoco lo aplicamos nosotros, que es el cuestionario de actividades funcionales del informante, solo se los muestro, pero es muy similar a lo que ya vimos. Son preguntas de la 1 a la 11, donde de alguna manera está la escala. Este está bastante resumido, pero dice, las opciones son, nunca lo ha hecho, pero podría hacerlo, sí es capaz, con alguna dificultad, pero puede hacerlo, nunca lo ha hecho y tendría dificultad, necesita ayuda o no es capaz. Y los puntajes, y el screening es positivo cuando el puntaje es mayor o igual a 6. En este caso, mientras más alto el puntaje, más dependiente es la persona. El riesgo de caída se valora con la estación unipodal, que mide el equilibrio estático, y el time up and go, que mide el equilibrio dinámico. Esto hay que verlo para poder entenderlo. En general cuesta un poco entenderlo, pero básicamente la estación unipodal consiste en pararse con los brazos cruzados sobre el tórax, apoyando las manos en los hombros, luego levantar una pierna hasta llegar a la posición de flexión de rodilla y cadera a 90 grados, y a las personas con evidentes problemas de equilibrio, como el usar ayudas técnicas, no se les debe aplicar esta prueba. Voy a tratar de buscarles unos videos mejor para que los revisen con el video, porque acá está bastante difícil de entender si uno no lo ha visto nunca. Si el adulto mayor tiene ambas pruebas alteradas, debe ser enviado a médico y taller de prevención de caídas, y si además presenta deterioro de la visión, uso de benzodiazepinas y otros sedantes de ingesta de más de 4 fármacos al día, va a constituir una urgencia. Y eso es súper importante. La cantidad de medicamentos que el paciente toma, tenemos que tenerla presente. Cosas que no tenemos que olvidar en los exámenes, igual tenemos que tomar exámenes anuales, como los de glicemia, colesterol total y VDRL.
y vaciloscopía si es que tiene factores de riesgo. Los diagnósticos, hay que tratar de contar con todos los diagnósticos que tenga el paciente, no solo los que se han dado dentro del centro de atención primaria, sino que también en todos lados, ¿ya? Para poder hacer un plan de atención lo más completo posible. En relación a la terapia farmacológica, recuerden que la polifarmacia es un riesgo para el paciente y conocer y registrar los medicamentos que consume el adulto mayor va a facilitar la vigilancia de la terapia farmacológica. Generalmente los adultos mayores tratan de ser bastante ordenados y tienen una hojita que le hacen la hija, el nieto, qué sé yo, donde le van anotando todos los medicamentos, cada cuánto los toman, ¿no es cierto? Y los horarios en que se los toman. La educación al adulto mayor, familia o cuidadores acerca de cómo cumplir y organizar la toma de medicamentos durante el día. También hay que apuntar a la automedicación que no deben realizarla. Y la bibliografía, está el manual de aplicación del examen de medicina preventiva del adulto mayor, que lo tienen en su aula virtual. Por lo tanto, hasta aquí llegamos con esta clase y con esto ya terminamos la unidad del adulto. El resto de las materias están en los documentos que ya les dejé. Y si tienen dudas, comentarios a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl. Y con esto, chiquillos, terminamos la unidad de adulto mayor y hasta aquí llega la prueba que van a tener el viernes.